Buenas tardes, bienvenidos a la entrevista. Los saluda Alberto Pinillos, siempre en vivo por la señal digital HE3.1 y por el fanpage Viviupao TV. Empezamos una nueva semana correspondiente a hoy, lunes 12 de diciembre, siempre en vivo. Son exactamente las 12 de la tarde con 6 minutos. Y lamentablemente, pues, los hechos de crisis se agudizan en el Perú. Vamos a dialogar con el doctor Humberto Enríquez, abogado constitucionalista, docente en la Universidad Privada Antonio Dorrego, para hacer un análisis de esta, repito, crisis política que vive el país. Doctor Enríquez, bienvenido a la entrevista. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien, doctor, siempre es un gusto conversar con usted para darle el marco constitucional a esta situación crítica que atraviesa el país. Los últimos hechos demuestran que la población en muchos lugares, motivada por algunas autoridades, incluso se ha comentado que prefectos y subprefectos estarían azuzando a la población para estos actos de rebelión y generar todo este caos que estamos viviendo y que lamentablemente ha dejado un saldo de 2 personas fallecidas, y eso es lo más condenable y lo que no se puede permitir. Doctor, ¿cuáles son sus primeras impresiones, su análisis de esta crisis que está viviendo el país tras la destitución del profesor Pedro Castillo como presidente de la República? Bien, Beto, mira, como nosotros siempre hemos estado conversando desde hace muchos, diría meses atrás, y siempre habíamos trazado una especie de premisa de la que no hay que apartarse jamás. Es decir, mientras actuemos dentro del marco constitucional, todo es posible. Pero si nos salimos del marco constitucional, ya las consecuencias son imprevisibles. Y esto es lo que está sucediendo. No olvidemos que quien ha llegado al gobierno, el profesor Castillo, llegó con unas ideas muy claras que eran la de convocar a una asamblea constituyente y de este modo actuar en concordancia y consonancia con las ideas de la izquierda, pero fundamentalmente con las del Foro de Sao Paulo. Y en esa línea entendemos que en un principio no ha podido, porque el Parlamento de algún modo le ha puesto algunos obstáculos a través de las leyes que señalaron con precisión cuándo se puede presentar una cuestión de confianza y que con referéndum no se puede convocar a una asamblea constituyente ni dar una constitución, porque todo reforma parcial o total pasaría por la aprobación del Congreso de la República. Eso lo mantuvo un poco tranquilo, pero luego que se han presentado esta tercera vacancia, donde había ya la posibilidad de que lo vaquen, entonces toman una decisión, se adelantan y dan un golpe de Estado. Ahora, lógicamente que ellos en este año y pocos meses que han venido gobernando, han tenido ya cierto control del Estado, y especialmente con las prefecturas que han sido, digamos, llenadas con gente especialmente ligada al Movadef, que es el brazo político de Sendero Luminoso. Y lógicamente lo que estamos viendo ahora no es más que una respuesta a esta coordinación que ya se tenía desde hace algunos meses. Efectivamente, doctor, se nota que es una respuesta a una situación de, como decíamos, el presidente se vio acorralado por todas las evidencias, las declaraciones que lo implicaban a él y a su entorno familiar más cercano con actos de corrupción que están siendo investigados por la Fiscalía de la Nación. Ahora, doctor, tenemos una presidenta de la República y es bueno que también el público conozca, porque por desinformación
hay muchas personas que creen que se ha impuesto a la abogada Dina Boluarte y eso es simplemente lo que dice la ley. Ante la destitución del presidente de la República le tiene que suceder, como es natural, eso está en nuestra Constitución, la vicepresidenta. ¿Qué tendría usted que decirle a esas personas que dicen, doctor, que quieren sacarla, destituir a la señora Boluarte porque no es una autoridad elegida por ellos? Bueno, mira, como señalamos al empezar, si nos ceñimos al marco constitucional, definitivamente la señora Boluarte es la presidenta del Perú y todos estamos obligados a respetar y acatar, siempre y cuando también ella se ajuste al marco constitucional, como veo que lo está haciendo, definitivamente. Pero ahí está el tema, pues, mi querido Beto. El tema pasa porque no se trata de cambiar una autoridad por otra autoridad, sino por eh, copar el poder, tomar el poder para los fines que ellos tienen ya previstos y que no son más que los fines que están ya señalados y establecidos en el Foro de Sao Paulo y en el Foro de Puebla de México. Entonces, ellos lo que buscan es desarticular América, ellos lo que pretenden es una nueva constitución con la cual desaparece la república y aparece la plurinacionalidad. Entonces habrán, pues claro, una nación quechua, aymara, xáninca, etcétera, y el Perú habría dejado de ser esa república por la que se luchó hace 200 años y que es la herencia de los próceres y los mártires de la independencia. Ese es el tema, ¿no? Con una nueva constitución lo que ellos quieren es refundar el país de acuerdo a los planteamientos del socialismo del siglo XXI que se ha muy bien estructurado tanto en el Foro de Sao Paulo como actualizado en el Foro de, de Puebla. En consecuencia, ahí está el tema. Y yo creo que todas las acusaciones de robos o de corrupción que se ha hecho al gobierno, parte de ello viene ya como una especie de cuota para el fondo del foro de Sao Paulo. De manera que si te sacan o si hay algún problema, tienes el dinero suficiente para movilizar gente y tratar de volver en la misma senda en lo que ellos están caminando. Correcto. Yo lo veo por eso preocupante, porque los que están peleando o luchando en las calles, claro, hay gente que lo hace de buena voluntad, pero detrás de ellos hay una mentalidad que está buscando no precisamente nuevas elecciones, sino la convocatoria a una nueva asamblea constituyente bajo las condiciones que ya lo había planteado el presidente Castillo, es decir, una especie de imposición de unos grupos que van a terminar dando una nueva constitución, como lo quisieron hacer en Chile, que felizmente los chilenos no lo aceptaron en el referéndum. Ahora, doctor Enríquez, la presidenta, la señora Boluarte, ha anunciado al país adelanto de elecciones para abril del 2024 y ya se han hecho presentes muchas voces aceptando esta propuesta, otros rechazando porque piden, sobre todo quienes están a favor de la liberación del expresidente Pedro Castillo, que sea cuanto antes y que se disuelva el Parlamento. ¿Cuál es su análisis respecto a esto? ¿Estamos en condiciones de hacer lo más pronto posible nuevas elecciones o hay que esperar hasta el 2024 como lo ha indicado la presidenta de la República? Yo creo que incluso la convocatoria a elecciones para el 2024 es una muestra de debilidad de la presidenta Boluarte y que así lo están viendo los sectores que están convulsionados. Quizá lo que ella ha hecho es un gesto para tratar de pacificar al país, pero no se entiende así. Se entiende como un acto de debilidad y ellos van a seguir avanzando. Entonces, esto de que se vayan todos y que hay elecciones inmediatamente es precisamente lo que ya venía diciendo prácticamente un buen sector de la izquierda, ¿no? Que se vayan todos, que hay elecciones inmediatas y bueno, ¿y quién queda? ¿Antaurumala? ¿Quiénes los que van a venir después? Entonces,
el tema es eso, agudizar cada vez más las contradicciones hasta lograr sus objetivos de capturar el poder y de ahí ya no salir nunca más como lo han hecho en Venezuela o en Nicaragua, etcétera, ¿no? Felizmente que acá yo creo que ha sido la mano de Dios la que nos ha dado esta posibilidad de que Castillo mismo sea el que ha propiciado su autogolpe y que las Fuerzas Armadas no han estado dispuestas a hacer lo que él estaba planteando porque se consideraba que era inconstitucional. Bien, finalmente, doctor, esta mañana ha ingresado al Congreso de la República una denuncia constitucional de la fiscal de la Nación, la doctora Patricia Benavides, contra el expresidente de la República, Pedro Castillo, y también esta denuncia por presuntos delitos de rebelión y alternativamente conspiración, también complican o implican a la Premier Chávez y también a algunos funcionarios del Ejecutivo. ¿Esta denuncia, desde su análisis como constitucionalista, procede, doctor Enríquez? Bueno, yo creo, y aquí hay que poner también las cosas en su sitio. Si hay una personalidad que ha salido de la mediocridad a dar luces, es la fiscal de la nación, definitivamente. Es una mujer valiente, es una mujer que ha asumido lo que son sus funciones. En consecuencia, ella logró que, por ejemplo, a Pedro Castillo se le dé 7 días de prisión preventiva porque esto era una flagrancia lo que había sucedido, pero todos han querido hacer que estos 7 días pasen y se dejen en libertad y tú sabes lo que sucedería con eso. Sin embargo, el Parlamento, en consonancia, le ha levantado el fuero al presidente y ahora pedirán una prisión preventiva. Pero adicionalmente a eso, ha presentado una denuncia constitucional para que el Parlamento lo discuta, vea si hay los elementos de convicción que señalen que lo que se ha producido son delitos, como que lo hay, porque ese mismo día de la vacancia, uno de sus funcionarios, ¿no? Había estado señalando que él mismo le había dado dinero en las manos al presidente Castillo, etcétera. Entonces, lo que va a hacer el Parlamento es definitivamente darle ese pase para que la fiscal pueda seguir investigando las 7 carpetas o las 50 y tantas que tiene abierto y seguramente le darán también una sanción a nivel político de 10 años de inhabilitación para la función pública. Conforme. Finalmente, doctor Enríquez, vamos a imaginar un escenario, Dios quiera que no se presente, pero ¿cuál sería la posibilidad frente a estos actos de violencia que se están registrando, sobre todo en el sur del país? Se ha incluso ya tomado o se pretende ingresar, como se ha hecho en Arequipa, a aeropuertos, y en fin hay un caos en el Perú, sobre todo en la parte sur. Aquí también en La Libertad desde muy temprano no se puede acceder, han tomado las carreteras en el acceso a la provincia de Virú. Hay una crisis bastante crítica, agudizada en la región de inseguridad y en el país. Ante estos actos de vandalismo que se están dando en las carreteras, de enfrentamientos, y que Dios quiera no haya más víctimas que lamentar, ante la presión del pueblo, podría darse el escenario que la presidenta se vea forzada a renunciar. Si este escenario, ojalá no se presente, se diera, doctor Enríquez, ante la renuncia de la presidenta, asumiría de manera temporal el presidente del Parlamento, ¿verdad? Y convocaría elecciones. ¿En qué plazo? ¿O cuál sería Bueno, el desarrollo jurídico en esta figura que le planteo? Bueno, efectivamente, si es que la presidenta renuncia por la presión o por los hechos que se están sucediendo, lo que tiene que pasar es lo que la propia Constitución señala, asumirá el presidente del Congreso, pero también el Congreso pueda generarse un movimiento que ya no quiera que asume Williams, sino otra persona, y podrían dar una especie de pase a otra persona, como le dieron, por ejemplo, a Sagasti, que a él no le correspondía, sin embargo, fue el que asumió la presidencia y convocó a elecciones. Como fuese, el tema es que tendrían que convocarse elecciones
en un máximo de 4 meses. Y eso sería, a mí me parece un poco apresurado, porque no estaríamos dándonos las garantías de una elección en la que los aventureros tampoco tengan pues la posibilidad de otra vez tomar el poder, ¿no? Correcto, doctor. Muy amable por su participación. Doctor Humberto Enríquez, abogado constitucionalista, estuvo en la entrevista haciendo un análisis de esta crisis política que vive el país. Muy amable, doctor Enríquez. Buenas tardes. Muchas gracias, Beto. Vamos a ir a una pausa y continuamos con más en la entrevista.